Los saludo mientras van por su libreta. Les voy a comentar algo que me pasó. Tronó mi Office. Ahorita hace como unas 2 horas estaba trabajando en Word y tronó. Afortunadamente tengo el PowerPoint, que lo tengo desde ayer en la noche, lo tengo abierto. Entonces, por favor, hagan changuitos para que no nos falle la tecnología y mi PowerPoint no haga huelga. No sean malitos, nada más avísenme si ya alcanzan a visualizar la pantalla. Ya. ¿Sí? ¿Ya se ve el PowerPoint? Sí, ya muestro. Excelente. ¿Ya todos tienen la libreta? Pienso que ya. Miren, hasta me está dando algo porque de verdad tronó mi Office. Es más, miren, así lo voy a dejar porque si no, muchachos, me da miedo que pase algo. Como comentábamos la clase pasada o la videosesión pasada, vimos los conceptos de medidas de tendencia central, vimos los conceptos de medida de dispersión y checamos a grandes rasgos en qué consiste cada uno. Como se pudieron haber dado cuenta, las definiciones tanto para datos agrupados como para datos no agrupados, la definición en sí es igual. Lo único que cambia es la fórmula, ya que la fórmula lo que nos genera es el tratamiento de los datos de manera diferente. Por ahí, muchachos, si tienen oportunidad, vayan anotando las fórmulas que se van ocupando. Obviamente, se los dejo a su libertad. Si ustedes encontraron una fórmula diferente o si no sé, en la preparatoria o en algún curso anterior ustedes ya utilizaron otro tipo de fórmulas que se les facilite más y que lleguen al mismo resultado, por mí no hay ningún problema. Estas fórmulas que les voy a presentar prácticamente es la propuesta que yo tengo para realizar cualquier ejercicio de este tipo. Vamos a empezar con el ejemplo. Miren, dice, en una prueba de elasticidad de 35 vigas formadas por láminas unidas con adhesivos, se obtuvieron los siguientes valores de su constante elástica. Aquí están los 35 datos y nos está pidiendo que realicemos todo el proceso de estadística descriptiva. No hay que dejar de lado que cuando son datos, el número de datos es pequeño, o sea, de 30 datos o menos, es como mejor o es más fácil realizar lo que habíamos visto para datos no agrupados. En cambio, cuando tenemos mayor a 30 datos, como ya se empieza a complicar el análisis de dato por dato, pues entonces es mejor agruparlos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Ahí les va. Por ahí hay una técnica que se llama de tallo y hoja. Entonces, el primer punto que tenemos que llevar a cabo es, se ordenan los datos. Siempre que vayamos a tener nuestros datos, pues en su mayoría no van a estar ordenados, entonces hay que ordenarlos. Por ahí aquí les puse de preferencia utilizar lo que es el tallo y hoja o por descarte. Ojo, cuando ustedes están realizando cualquier tipo de ejercicio, siempre es conveniente hacer lo que se nos facilite o lo que se nos acomode a nuestra personalidad y a nuestra manera de trabajar. En este caso, pues les puse el de tallo y hoja. No se ve mi cursor, ¿verdad? Sí se ve, maestra. Sí, es que yo no lo veo, muchachos. Lo tengo perdido aquí en mi compu, muchachos.
Muchachos, discúlpenme, pero ¿qué creen? Yo de verdad no lo veo en mi compu. Sí No, se ve acá que sí nada se más le ve. estoy dando vueltas, ¿verdad? No, lo tiene así Miren. como en... No, ya no aparece ahora. No, ya aparece. Es que sí, de plano yo no lo veo. Bueno, se los platico. Aquí intenté ser así como muy puntual en el desarrollo pues sí, del ejercicio. Aquí si se fijan, el tallo, el proceso de tallo y hoja o la técnica de tallo y hoja, como su nombre nos los dice, observen y cómo es la naturaleza de los datos. Si se fijan es 6 punto y algo, 6 punto y algo. Entonces, el tallo prácticamente es como la raíz. Aquí lo único que va cambiando va a ser la hoja. Ejemplo, si yo empiezo con mis datos, observamos si tenemos 6.72, 6.70, 6.64 y así sucesivamente, ¿cierto? Puedo observar que tengo 6.6, tengo un 6.7 y por ahí tengo un 6.8. Es como si fuera la raíz, es como si fuera la base, que en este caso sería el tallo. Los números que van cambiando es el 2, el 0, el 4, el 6, el 2. Entonces, en este caso, esos serían considerados como nuestras hojas. Entonces, observen, y aquí tenemos 6.64, 6.72, perdón, sí, 72 y 6.82. Lo que se hace o lo que se sugiere es ir yendo en orden. Ejemplo, si tengo aquí 6.7, 72, me voy al tallo que es 6.7 y únicamente pongo el 2 para indicar que es la hoja. Si el siguiente número tengo 6.70, el siguiente número sería en el tallo 6.7, agrego el 0. 6.64, entonces me voy al tallo de 6.6 y nada más le agrego el 4. Y así con cada uno de los datos, que es la parte de arriba. ¿Sí quedó clara esa parte, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. Bien. Una vez que ya tengo eso, muchachos, pues ¿cómo lo ordeno? Es más sencillo visualizar el orden así. Si se fijan, yo aquí ya puedo visualizar más fácil en la primer fila o en el primer renglón que tengo un 6.62, tengo otro 6.62, un 6.64, varios 6.66 y un 6.68, sin necesidad de estar buscando entre todos los datos, pues descarte de uno por uno. Entonces es más fácil la organización de esa manera. Una vez que yo ya tengo organizado todos mis datos, desafortunadamente, pues sí es importante tener organizados todos nuestros datos porque pues un poquito más adelante lo vamos a necesitar. Ojo, esta solamente es una propuesta. Si a ustedes se les hace más fácil ir buscando de uno por descarte, es libre su forma de trabajo, ¿sale? De una vez que tengo ordenados los datos, paso a la siguiente forma que es evaluar el rango. En el paso número 2, muchachos, tengo que evaluar el rango. ¿Cuál es la fórmula para evaluar el rango? Para evaluar el rango es valor mayor menos el valor menor. En este caso, pues nuestro valor mayor de nuestro problema tenemos 6.82 y nuestro valor menor sería el 6.62, entonces se genera la resta y nuestro valor del rango sería 0.2. ¿Hasta ahí dudas del paso 1 y el paso 2? No, ninguno. ¿No? Bien. Una vez que tenemos terminado nuestro paso 2, pasamos al paso 3, muchachos. Buscar el número de clases. ¿En cuántas clases vamos a estructurar nuestra tabla de distribución de frecuencias? Existen varias fórmulas, pero me incliné por la más sencilla, que es la de 2 a la K, donde K va a ser el número de clases que tengamos. Ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la primera potencia, tengo 2. Si tengo un 2 elevado a la segunda potencia, tengo un 4. Si tengo un 2 elevado a la tercera potencia, es 8. 2 elevado a la cuarta potencia es 16. 2 a la quinta potencia es 32. Y 2 a la sexta tengo 64. Pero no sé si se dieron cuenta que tenemos únicamente 35 datos, ¿cierto?
Yo no puedo tener una clase de 2, no, perdón, una clase de 1 porque tengo 35 datos y aquí solamente me manejaría como si fueran 2 datos. Yo tengo 35 datos. ¿En dónde cabría? Ah, pues dirían, a lo mejor entre el 5 y la 6. Pues sí, muchachos, entre las 5 y las 6, pero hay que tomar en cuenta que tengo 35 datos y 5 clases únicamente me cubren hasta 32 datos. Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos que tomar la decisión de que debemos de tener 6 clases, a pesar de que aquí dice que son 64 datos, pues no lo cubren, ya que únicamente con 5 datos me cubre hasta 32, me estarían faltando datos, por lo tanto tengo que pasar a la siguiente, que sería 2 a la sexta, que daría 64, por lo tanto sí me cubren los 35 datos. Y ese 6, muchachos, que es el exponente del número 2, es el número de clases a las que voy a dividir, hacia la que voy a dividir mi tabla de distribución de frecuencias. ¿Más o menos, muchachos? Sí, maestra. Maestra, pregunta. Mande. Dime. Si se necesitara, por ejemplo, más clases, o sea, 2 a las 7 se puede poner, o sea, si tuviéramos más datos. Sí, claro. Ejemplo, si tuvieras, no sé, 180 datos, tú le sigues 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10, hasta que encuentres el número de clases que te cubran tus datos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Esto no queda, pues esto digamos que no queda aquí, o sea, se sigue hasta que se encuentra lo que se está buscando. Una vez que ya terminamos el paso 3, porque ya definimos cuántas clases vamos a tener, muchachos, vamos a determinar la amplitud de la clase. ¿Qué quiere decir? La amplitud en la que voy a formar cada una de mis 6 clases. ¿Con qué fórmula, muchachos? Con la que está ahí, que dice amplitud de clase es igual a rango entre número de clase. Como pudimos ver hace un momentito, el rango lo checamos en el paso número 2 y el número de clases en el paso anterior, que es el número 3. Entonces hacemos la operación que nos indica, que nos dice que la amplitud de clases es igual a 0.2 entre 6 y nos tiene que dar 0.033. Aquí, muchachos, hasta les puse una nota bien remarcada. Siempre se tiene que tener en cuenta la naturaleza de los datos para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, estuviéramos manejando puros datos enteros, muchachos, no sería congruente manejar puntos decimales. En este caso, como pueden darse cuenta, ¿cuántas cifras después del punto decimal estamos manejando? 2. 3. No, ojo, los datos, muchachos, que nos está dando el problema, ¿cuántas cifras después del punto decimal tenemos? 2, ¿verdad? Porque todos es 6.73, 6.72, 6.80 y tantos, ¿sale? Pero aquí yo se los estoy poniendo para que visualicen el ejemplo. Si yo tengo 0.033, estoy manejando la probabilidad de subir a 0.04. O sea, ¿cómo? Si yo tengo mis datos como 0. ¿Cuál es el primero? 0.70, no, el más chiquito, 0.62. Pues en este caso, yo nada más le puedo aumentar 0.03 o 0.04. ¿Por qué 0.04? Porque no puedo yo agregar el 0.033. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de nuestros datos nos dice que solamente tenemos 2 cifras después del punto decimal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Manipularlo. ¿Cómo? Subiéndolo al siguiente, que sería de 0.3, ¿cuál sería el siguiente? Pues 0.04. Entonces tenemos que truncarlo y tenemos que subirlo y verificar cuál nos conviene. Tenemos 0.03 y tenemos 0.04. ¿Cuál nos conviene, muchachos? Pues por la naturaleza de los datos, observen
y nos convendría el 0.03, ¿cierto? Si tuviéramos 0.038, pues ¿cuál nos convendría? El 0.04. ¿Sí, más o menos, muchachos, o no? Sí. Sí, maestro. Aquí hay muchas técnicas que se utilizan, muchachos, pero híjole, se me hizo como muy complicado checarlo, entonces lo vamos a manejar así, porque hay una formulita, pero sí es así como muy confusa si nada más se las platico. Entonces vamos a tomar ese criterio de analizar cuál nos conviene de esa manera, ¿sale? Si tenemos de 6 para arriba, subimos al inmediato siguiente, y si tenemos de 5 para abajo, lo truncamos. ¿Sale? Para como unificar todo. Una vez que tenemos ya determinada nuestra amplitud de clase, que decidimos que fuera 0.03, pues ya empezamos a checar las clases. En este caso, ya empezamos con el siguiente, que es elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Por aquí les puse en la primera columna el número de clase. ¿Cuántas clases quedamos que íbamos a elaborar? 6, ¿cierto? Y empezamos. ¿Cuál es el número más pequeño? 6.62, ¿cierto? A ese le sumamos 0.03. ¿Y a qué valor nos da, chicos? Si pueden ir haciéndolo también en la calculadora. 6.65. Sí nos da 6.65, ¿cierto? Sí, porque se suma, ¿verdad? Sí, se suma. Después, aquí, ya una vez que tenemos la primer clase, pues ya nos pasaríamos a la siguiente clase. Ojo, ahí sí póngale una nota porque me ha tocado muchas veces corregir este error. El 6.65 es como la parte límite o la parte superior de la primer clase. Yo no puedo empezar con 6.65 la siguiente clase. Lo tengo que hacer siempre con el inmediato siguiente. ¿Y qué sigue del 65? Pues el 66, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empieza la siguiente clase? Con 6.66, ¿qué le hacemos? Le sumamos el 0.03 que nosotros teníamos en la clase, en la amplitud de clase, y así ya tenemos la siguiente clase. ¿Cuál sería el inmediato siguiente al 6.69? El 6.70. Entonces, así empezaría la siguiente clase y así sucesivamente hasta completar las 6 clases. En este caso, no importa que la última clase nos quede sobrada, ¿sí? ¿Dudas de Sí, cómo elaborar las maestra, clases? Mande. Yo. Dime. En la clase número 4, esa que termina en 6.74 y a 6.77. Ajá. Pero en la 5 le puso no, ya me confundí. Sí. Discúlpenme mis letras, muchachos, pero es que yo también escribo bien, bueno, yo escribo muy feo y también me gustaría así como que se viera bonito, pero no me salió. Lo intenté, muchachos. Ahí les va. Después de las clases, muchachos, el siguiente paso, ojo, todavía no estamos calculando nada, apenas estamos organizando los datos. Es evaluar o checar la frecuencia. ¿Qué quiere decir frecuencia, muchachos? El número de veces que se repiten nuestros datos. En este caso, si nuestra primer clase es de los números que abarcan del 6.62 al 6.65, tenemos que buscar cuántos números hay o existen en ese intervalo de clase. Entonces, pues nos vamos a donde organizamos nuestros datos y checamos 6.62 y 6.65. Me voy a regresar poquito, Observamos y aquí tenemos en 6.62, 6.62, 6.64 y hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de nuestra primer clase? Son 3 datos, ¿cierto? Entonces, por eso aquí ponemos en frecuencia 3 datos. Después el siguiente. ¿Cuántos números existen entre 6.66 y 6.69? Igual, nos regresamos y checamos cuántos números hay. Si nosotros contamos, muchachos, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería 66, 66, 66, 66, 67 y 68, ¿cierto?
Entonces, ¿cuántos quedamos que eran? 2, 4, 6. Son 6 datos, por lo tanto, nuestra frecuencia de nuestra segunda clase son 6 datos. Y así le tenemos que hacer con cada uno de nuestros datos. ¿Dudas de cómo evaluar la frecuencia, muchachos? No, maestra. Miren, como nada más tenemos una hora, lo bueno es que se está grabando la sesión, entonces van a poder ver con detenimiento el video, y si tienen oportunidad, lo que les convendría sería ir realizándolo de manera conjunta conmigo. ¿Qué quiere decir? Que ahorita nada más van tomando las notas importantes, y si tienen chance un poquito más adelante, vayan realizando el ejercicio completo paso por paso, y donde haya necesidad de poner pausa, ponen pausa y lo van como comparando para si tienen alguna duda, pues checarlo, ¿sale? Porque sí me siento que me estoy yendo de repente medio rápido, ¿eh? Después de que checamos la frecuencia, muchachos, hay que encontrar lo que se conoce como marca de clase. Nosotros lo vamos a simbolizar con la palabra, con la letra o con la variable X. Normalmente le ponen MC u otro tipo de simbología. Nosotros le vamos a llamar X. En este caso, la marca de clase, ¿qué es? La marca de clase es el valor representativo de cada una de nuestras clases. Es el valor que nos representa la clase, porque no podemos trabajar con determinada cantidad de números. Únicamente podemos trabajar con un solo valor para poder manipularlo. Entonces vamos a tener que generar un valor representativo. ¿Cómo se evalúa esta marca de clase? Si yo tengo en mi primer clase 6.62 y 6.65, pues lo único que se hace es encontrar el valor medio. ¿Cómo le hago? Pues le sumo 6.62 más 6.65 y lo divido entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto les dio, muchachos? Sumen 6.62 más 6.65 y dividan el resultado entre 2. ¿Sí les da 6.635, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Chéquenlo, por favor. Y aquí también en nuestra tabla observen. Y nuestra marca de clase de nuestra primera clase sería 6.635. Si lo hacemos con la siguiente clase para que quede como más reafirmado, sería 6.66 más 6.69 y lo dividimos entre 2 y nos tiene que dar como resultado 6.675. Esos valores, muchachos, y así, sucesivamente con cada una de nuestras clases. Esos valores son conocidos como marcas de clase. Esas marcas de clase, no se les olvide, son los valores representativos para cada una de nuestras clases. Una vez que encontramos todas nuestras marcas de clase, vamos a encontrar los límites reales de clase. Ay, miren, aquí el clase ni se alcanza a ver bien, pero dice límites reales de clase y luego aquí límite real inferior y límite real superior. En este caso, vamos a encontrar los límites para cada uno de los valores que tenemos. ¿Cómo le hago aquí? Ojo. Voy a empezar con el límite real superior de la primer clase para que quede más claro el límite real inferior de la primer clase un poquito más adelante. Si mi límite real superior de la primer clase es el límite superior es 6.65, ¿cómo le hago para encontrar el límite real superior? Ojo, lo que tengo que hacer es al 6.65 le tengo que sumar el inmediato siguiente, que sería 6.66 y dividirlos entre 2. ¿Qué tengo que hacer? 6.65 más 6.66 y lo divido entre 2. Y si se pudieron dar cuenta, les tiene que dar 6.655. Y ese quedaría como nuestro límite real superior. Después me paso a la siguiente clase. De la siguiente clase, mi límite más chiquito de la segunda clase es 6.66.
¿Cómo le hago para calcularlo, muchachos? Ah, pues sería S, que es 6.66, más el inmediato anterior. ¿Cuál es el inmediato anterior? El 6.65. Y lo divido entre 2. Y si se fijan, vuelve a dar 6.655. Y es correcto, porque en teoría la formulita sería, para encontrar el límite real inferior es el valor más el inmediato anterior entre 2. Y para encontrar el límite real superior sería el superior más el inmediato siguiente o el inferior siguiente entre 2. Si aquí yo ya calculé los límites reales, ¿por qué no les estoy comentando primero de dónde salió ese 6.615? ¿Por qué, muchachos? Porque tengo que visualizar de dónde salen los datos y la formulita. Ojo, si me regreso ya, tengo 6.62, pero le tengo que sumar el inmediato anterior. ¿Cuál sería el inmediato anterior? Aunque no esté descrito, pues 6.61. Correcto, 6.61. Entonces al 6.62 le sumo 6.61 y lo divido entre 2. Entonces nos da el 6.615. Y así sucesivamente con cada uno, muchachos, al igual que el último. En el último, chéquense, en la clase 6, mi valor superior es 6.85. Yo necesito evaluar el valor, el límite real de clase superior. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? 6.86 más 6.85 entre 2 para que me dé el 6.855. ¿Sí, muchachos? ¿Más o menos? Sí, maestra. Y así evaluamos lo que son los límites reales de clase. Una vez que ya tenemos evaluados los límites reales de clase, muchachos, aún no terminamos de organizar nuestros datos para empezar con el cálculo de las medidas. ¿Por qué? Porque nos falta el tamaño. Por ahí en esa foto me faltó agregar C. Para el tamaño, muchachos, nosotros le vamos a agregar un valor inmediato siguiente. Si, por ejemplo, nuestro tamaño es de 0.03, ¿cuál sería el inmediato siguiente? 0.04, ¿cierto? ¿Qué pasaría si mi tamaño fuera un número entero? Si, no sé, el tamaño fuera 7. Nuestro tamaño aquí en este cálculo o nuestra amplitud sería 7, pero el tamaño de clase, ¿cuántos serían, muchachos? 8. ¿Sí? Siempre le vamos a agregar un valor más. Ojo, no 1, no el valor de 1, sino un valor más para que ahí sí le ponga notita. Una vez que ya tenemos el número de clase, la frecuencia, la marca de clase, los límites reales de clase y el tamaño, muchachos, ya podemos empezar con las medidas de tendencia central. Maestra. Mande. Una duda. Por ejemplo, lo de qué es el tamaño. Bueno, lo que yo me acuerdo que me habían enseñado en la prepa, eso lo podemos usar como para sacar el límite y el inferior y el superior, no, nomás como sumándoselos, creo. Mira. O sea, de 6.615 creo que era restarle, no me acuerdo. Le restamos el 0.04 y nos salía el 6.655. Fíjate que sí, de hecho hay muchas formas de organizar los datos. Hay quienes manejan esa forma. Yo no, yo no me meto tanto así porque de repente hay quienes se les patina y dejan el mismo tamaño que la amplitud. Y ahora sí, la estadística mucho tiene que ver en la forma en la que la persona que está realizando el estudio toma las decisiones para el manejo de datos. El tamaño en lo personal, yo lo utilizo para poder calcular lo que es la mediana y la moda con fórmulas de calidad.
Entonces, si se los enseñaron así y les sale, adelante. ¿Sale? Vale. Ahí les va. Medidas de tendencia central. En este caso, la medida de tendencia central, la primera, muchachos, vamos a encontrar la media. Y la formulita aquí que nos dice es que la media es igual a la sumatoria de la frecuencia multiplicada por la marca de clase entre la sumatoria de las frecuencias. Que ojalá y esta sí les haya salido igual la formulita. ¿Qué tenemos que hacer por ahí? Pues lo que nos va indicando la formulita, que es que tenemos que sumar cada una de las frecuencias por su marca de clase. Chicos, por ahí tenemos un micrófono abierto. Apáguenlo, por favor, porque si no se puede perder la información. Nada más así como que cuando me vayan a contestar, préndanlo, porfa. Tenemos la frecuencia multiplicada por la marca de clase y por ahí observen y tenemos en la primera, tenemos que multiplicar el 3, que fue lo de la frecuencia, por nuestra marca de clase, que es el valor representativo, que sería 6.635, entonces sería 3 por 6.635, perdón, da igual a 19.905. Después, nos pasamos a la siguiente clase, que sería 6 por 6.675, que nos da 40.05, y así sucesivamente con cada una de nuestras clases. Después de que tenemos la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase, muchachos, de cada una de las clases, tenemos que generar la sumatoria total. En este caso nos da 235.05. Aquí les quiero comentar algo bien importante. De preferencia en la marca de clase, déjenles todos los valores que salen en la calculadora. A veces por comodidad queremos dejar nada más un valor y si nos va bien 2 valores después del punto decimal. Aquí vamos a tratar de dejar 3 valores que no sean 0 después del punto decimal. ¿Para qué? Para tratar como de unificar los datos y que no les quede tan corto y tan disparatado los datos conforme al valor calculado. Entonces, en este caso, observen, en unas dejé, pues obviamente 2, pero porque eran, hasta ahí se cortaban. Entonces, una vez de que sumamos, pues nos queda 235.505. Entre los 35 datos que nos están manejando, nos da una media de 6.728. ¿Dudas del cálculo de la media, chicos? Yo tuve dudas con el tamaño, maestra. Con el tamaño, miren, ahí les va. Me voy a regresar poquito, chicos. En la amplitud, si se fijan, ¿cuál es la que elegimos? 0.03, ¿cierto? Sí. En eso pudiéramos nosotros confundirnos y decir, no, pues es que pues, nuestro tamaño es 0.03 porque eso fue lo que le sumé, ¿cierto? Pero eso no fue lo que le sumamos, sino que lo que queremos evaluar es el tamaño de la clase tal cual. Entonces, como tú elegiste 0.03 para armar tu clase, lo que le vas a agregar siempre es un valor más. Entonces, ¿cuál sería el siguiente valor para 0.03? 0.04. Ajá, entonces de ahí tú extraes lo que es tu tamaño. Ok. ¿Sale? ¿Sí quedó más claro? Sí. Bien. Nos pasamos entonces, una vez que tenemos la media, no se les olvide tratar de dejar 3 cifras después del punto decimal para que no nos quede tan corto el valor. Una vez que tenemos la primer medida de tendencia central, pues vamos a calcular ahora la segunda medida de tendencia central, que en este caso sería la mediana. Esta es la fórmula de calidad de la mediana, muchachos. Aquí abajo les puse, ay, de hecho sí escribo bien feo, muchachos, discúlpenme. Aquí dice el LI es el límite inferior de la clase de la mediana. N mayúscula es el número total de datos. La sumatoria de F con contador de I es la suma de las frecuencias inferiores a la mediana.
Fmed, que sería la frecuencia que contiene a la mediana, y C, el tamaño de clase. De hecho, ya aquí al último ya le puse la C, miren, ahí se puede ver en tamaño una C muy chiquitita. ¿Cómo voy a checar esto, muchachos? Pues bien, vámonos paso por paso dentro de la fórmula. Bueno, más bien, primero hay que definir qué es la mediana, muchachos. La mediana es el valor central donde 50% de los datos se encuentran arriba de ese valor y 50% de los datos se encuentran de ese valor, ¿cierto? 50 arriba, 50 abajo. Si yo tengo 35 datos, muchachos, más o menos, ¿cuál sería mi mediana? 17, ¿verdad? 17 números arriba y 17 números abajo, ¿cierto? ¿O falso? Cierto. ¿Sí? ¿Sí captamos ese concepto? Mediana, Sí, 50 datos arriba, 50 datos abajo. Perfecto. Aquí me voy a regresar poquito. Observen las clases. Si yo tengo en la columna de frecuencia la contabilidad de las frecuencias, ¿cuántos datos tengo en la primera clase? Únicamente 3, ¿cierto? ¿Cuántos datos tengo hasta la segunda clase? Pues si yo le sumo los otros 6, hasta la segunda clase yo tengo 9 datos, ¿cierto? Si yo le sumo los 10 siguientes, ¿cuántos datos tengo? 19. ¿Y cuál es mi dato central? El 18, ¿cierto? Yo no puedo definir ahorita cuál es porque como ya hice mis clases, pues no sé cuál es cuál, entonces me tengo que apoyar de las frecuencias. ¿Cuál es mi dato central? Mi dato 18. Y si yo me voy a la primera clase, únicamente tengo 3. Si yo me voy a la segunda clase, únicamente tengo 9. Si me voy a la tercera, tengo hasta 19 datos. ¿Qué quiere decir? Que mi dato que contiene a la mediana o mi dato de la mediana se encuentra en la tercera clase. Por lo tanto, yo voy a utilizar esa tercera clase para poder encontrar mi mediana aplicando la fórmula. ¿Sí quedó claro eso, chicos? ¿Ese concepto sí quedó más o menos claro? Sí. ¿Sí? Va de nuevo, ¿eh? Va de nuevo. Mediana, 50 datos arriba, 50 datos abajo. De 35 datos, mi dato central sería el número 18. Entonces, ¿qué hago? Me voy a las frecuencias y checo. En la primera frecuencia tengo 3 datos, en la segunda frecuencia tengo 6, entonces hasta la segunda frecuencia tengo 9 datos acumulados. Entonces me voy a la tercera frecuencia y tengo 10, entonces hasta la tercera frecuencia tengo 19 datos acumulados, pero como mi dato que contiene la mediana es el dato número 18, ¿qué quiere decir? Que mi mediana se encuentra en la tercer clase. Entonces, yo mi fórmula que tengo aquí la voy a aplicar toda para la tercer clase. ¿Sale? Después de que tenemos esto, muchachos, ya bien ubicado, pues ya nos vamos a aplicar la fórmula que nos dice L subíndice I es el límite inferior de la clase de la mediana. ¿Cuál clase quedamos que era la mediana? La tercera, ¿verdad? Entonces nos vamos al límite real inferior y checamos que para la tercera clase tenemos el 6.695, ¿cierto? Entonces aquí está el 6.695 más, abrimos corchete, número de datos totales, tenemos 35, entre 2 menos la sumatoria o la suma de las frecuencias inferiores a la mediana. ¿Qué quiere decir inferiores? Pues más chiquitas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si me regreso, si en la clase 3, hasta la clase 3 tengo 19 datos, ¿cuáles serían mis clases inferiores? La clase 1 y la clase 2. Si yo genero esa sumatoria, ¿qué sería? 6 más 3 serían 9. Entonces, por eso aquí está el 9. Entre Fmed, ¿qué es Fmed? La frecuencia que contiene a la mediana. Me regreso. ¿Cuál es la frecuencia que contiene a la mediana? Es 10.
Entonces, por eso tenemos entre 10. Cierro y multiplicado por la C es tamaño de clase, entonces por eso es el 6.04. Una vez que tengo esto, muchachos, pues ya ¿qué hacemos? Generamos la aplicación de la fórmula y nos da como resultado 6.729, por lo que nuestra mediana es 6.729. ¿Por qué aquí le pongo 3 cifras después del punto decimal, muchachos? Porque no es un valor que yo tenga exacto. ¿Por qué? Porque pues no estoy generando el tratamiento de dato por dato. Entonces, por eso sí es conveniente como tratar de tener más cifras después del punto decimal. Después de esto tenemos el otro cálculo que sería la moda. No hay que olvidar que la moda es el valor con mayor frecuencia. Y aquí tenemos una fórmula que nos va a ayudar a calcular la moda. De igual manera, tengo que elegir o determinar en qué clase voy a trabajar lo que es la moda. Tomando en cuenta su definición que nos dice que es donde se encuentra mayor frecuencia, pues checamos las frecuencias y díganme en cuál clase existe una frecuencia mayor. Chicos, en la tercera clase. En la tercera clase, correcto. ¿Por qué? Porque son 10 datos, ¿cierto? Como son 10 datos, muchachos, pues nuevamente en esta clase voy a trabajar lo que corresponde la aplicación de la moda. Ojo, no hay regla que nos diga que siempre la mediana y la moda se encuentran en la misma clase. Por eso es importante que tengamos que hacer estos como truquitos para identificar en cuál clase trabajar, ¿eh? Entonces, la moda. Aquí quedamos nuevamente en la tercera clase porque tenemos la frecuencia más alta y nos dice que LI es el límite inferior de la clase modal. En este caso, de igual forma, ¿cuál es el límite inferior de donde se encuentra la moda? Pues es el 6.695. Entonces, aquí nuevamente tenemos 6.695 más. Tenemos aquí delta 1. ¿Qué nos dice delta 1? Nos dice que es el exceso de la frecuencia modal sobre la clase inferior inmediata, que es la clase de arriba, ¿cierto? Entonces, pues nos vamos. Si yo tengo el 10 como la frecuencia de la clase modal, ¿qué le voy a hacer? Le voy a restar la frecuencia inmediata anterior. ¿Y cuál es la frecuencia inmediata anterior, muchachos? 6. El 6, correcto. Entonces, 10 menos 6 serían 4. ¿Cierto? Entonces, aquí está. Por eso aquí tenemos como delta 1, 4. Entre delta 1, pues ya lo calculamos arriba, no hay ningún problema, que es 4. Más delta 2. Delta 2, que es exceso de la frecuencia modal sobre la clase superior inmediata. Me regreso. Es como 10 menos 9, ¿no, maestra? De hecho, así es. Entonces, ¿cuál es el siguiente, muchachos? Es 9. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? 10 menos 9, 1. Entonces, tal cual, muchachos, más 1. Ya después de que encontramos las dos deltas, pues ya multiplicamos por el tamaño de clase. Por eso ya aquí ya no se los puse. Entonces, tenemos nuevamente 0.04. Y hacemos la aplicación de la fórmula y nos queda que es 6.722. Entonces, nuestra moda, muchachos, sería 6.722. Y aquí de hecho ya está el panorama un poquito más amplio de las medidas de tendencia central. Ojo, la estadística descriptiva tiene como función principal delimitar y checar bien cada uno de los conceptos. Les voy a pedir de favor que para sus tareas y para su examen traten de hacer algo no igual a esto, obviamente, pero lo más parecido posible. Si se fijan, está todo bien delimitado y todo bien encontrado y el resultado así como bien remarcado, ¿sale? Hasta aquí, muchachos, medidas de tendencia central. ¿Dudas? Y construcción de la tabla de distribución de frecuencias. No, maestra. ¿No va quedando más o menos claro?
Sí. Bien, entonces pasamos a los siguientes, que es la evaluación de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, muchachos, no hay que olvidar que la videosesión pasada hicimos un pequeño ejemplo que nos dice que las medidas de dispersión nos ayudan a identificar qué tan lejos se encuentran los datos con respecto a la medida central. Entre más lejos estén, entonces quiere decir que hay más error, y entre más cerca estén, quiere decir que los datos no hay tanto error en el cálculo de los datos o de los datos, quiere decir que están juntitos. Entonces, aquí la formulita que yo encontré, muchachos, y que es la que me gusta a mí utilizar porque hay diferentes, es esta que nos dice S, que quiere decir la desviación estándar, que de hecho es sigma minúscula, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria, muchachos, de la resta de la marca de clase menos la media elevada al cuadrado, que multiplica a cada una de las frecuencias entre n-1. El n-1, si se acuerdan, era lo que les comentaba también la clase pasada, es lo que nos trata de reducir lo más que se pueda el error que se pudiera generar por el hecho de agrupar datos y no estarlos checando de uno por uno. Aquí, ¿por qué está elevado al cuadrado, muchachos? Porque puede ser que tengamos números negativos y esto hace que los números negativos se eliminen. Por aquí, al final, observen en nuestra tablita de nuestra distribución de frecuencias, agregué una última columna donde pues nos ayuda un poquito a encontrar lo que es el numerador de nuestra formulita. ¿Qué nos dice? Que es X, que es la marca de clase, que en este caso vamos a centrarnos en el primero para que quede más claro, sería 6.635 menos X barra, muchachos. ¿Cuál es X barra? Pues la media que nosotros calculamos aquí, que sería menos 6.728, que ese es el valor que nosotros calculamos de la media. Por eso es importantísimo que tengamos cuidado en el manejo de los datos, porque si desde ahí armamos mal los datos y calculamos mal la media, pues observen y todo está mal. Entonces es el 6.635 menos el 6.728. El resultado lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 3 y nos da un valor de 0.0259. Era lo que les comentaba. ¿Me hablan? ¿No? Era lo que les comentaba, chicos. Son 3 cifras, de preferencia déjenme 3 cifras de valores diferentes a 0 después del punto decimal. En este caso, si nos damos cuenta, pues no hay tanto problema. Estoy agarrando 4 cifras, pero estoy agarrando 3 cifras diferentes de 0. En el siguiente, igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Marca de clase, que sería 6.675, menos la media que yo calculé, que sería 6.728, el resultado al cuadrado por la frecuencia, que en este caso sería 6. Y el resultado es 0.168. Y así sucesivamente con cada una de las clases. Observen qué hicimos en el siguiente, muchachos. Igual, la marca de clase, que es 6.715 menos 6.728, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia, que en este caso sería 10, y nos da 0.00169. Entonces, nuevamente estoy tomando 5 cifras después del punto decimal, pero las últimas 3 son valores distintos de 0. Era lo que les comentaba antes. Y así le vamos a hacer, muchachos, con cada una de lo que son las clases y generamos la sumatoria, que en este caso sería 0.10446. Aquí tomé 5 porque como son valores pequeños, para que quedara un poquito más exacto. Son 35 datos menos el valor que le quito, serían 34. El resultado le saco la raíz y me da 0.0
554. Y ese es el valor de mi desviación estándar. ¿Cómo la interpreto, muchachos? Pues si checamos la naturaleza de los datos es 0.62, 0.65. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que este 0.05 con respecto al tipo de números que tenemos, pues prácticamente no están tan alejados de la media. ¿Qué quiere decir? Que los datos están como más juntos, ¿sí? Una vez que tengo calculada la desviación estándar, pues la varianza súper facilísima porque es el mismo valor solamente elevado al cuadrado, o si lo queremos ver de otro lado, es el valor que nosotros obtuvimos sin evaluar lo que es la raíz cuadrada de la desviación estándar, pues lo checamos y nos da el valor de 0.00307. ¿Qué quiere decir? Que este es mi valor de varianza. Y aquí nuevamente tenemos un panorama un poquito más amplio de las medidas de dispersión. Chicos, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. A ver, primero uno y luego otro. Adelante. ¿Sabes qué? Te escucho cortado. ¿Listo? Mande. Adelante. ¿Nos puede pasar la presentación en el grupo de WhatsApp? Fíjate que sí voy a intentarlo porque como les dije, es más, ahorita les voy a enseñar cómo tengo mi Office. De hecho, estaba así como con changuitos de que no me fallara. Si lo puedo extraer, con muchísimo gusto se los mando, ¿eh? Gracias. O si no, ¿saben que tengo mis super hojitas? Les mando la copia. Es más, se me hace más fácil para que no tengan la presentación tampoco tan larga y tan tediosa. Les mando una foto de la ¿hojas? Pues sí, de mis hojitas. Ah, ok. Porque aunque no lo crean, estas hojitas las hice especialmente para ustedes. Muchas gracias, maestra. Sí, muchachos, ¿les parece si les mando si puedo, la presentación se las mando, si no les mando mínimo las hojitas? ¿Sí? Sí, para que vayan checando así detalladamente. Y todavía no acabamos, muchachos. Únicamente tenemos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, pero ¿qué nos están faltando? Los gráficos. En este caso, miren, hasta se los coloreé con crayola, para que vean que yo también les entrego cosas coloreadas, para que no se sientan mal. Las gráficas, el primero, histograma, no me gustaría tocar todavía la definición a profundidad porque todavía es tarea de esta semana, pero pues el histograma básicamente es el diagrama de barras. En este caso podemos ver que lo que se grafica son los límites reales de clase, por eso en esta ocasión y en esta técnica que yo utilizo, los límites reales de clase superior y el inferior de la siguiente clase coinciden, entonces por eso están como juntas la inferior de la de abajo y la superior de la de arriba. Hay quienes lo manejan separado y también es muy válido. El chiste prácticamente es que se muestre la información. En este caso únicamente se grafica como base los límites reales de clase y las frecuencias, que aquí tenemos un histograma y tenemos como una curvatura. ¿Qué quiere decir esta curvatura, muchachos? Que nos presentan los datos una distribución aproximadamente normal. ¿Qué quiere decir? Que es como una... pues sí, como una población normalmente distribuida, ya lo van a checar un poquito más a fondo cuando lo investiguen. Aquí está el histograma. El polígono de frecuencia, muchachos, no es necesario que grafiquemos, tampoco los quiero agobiar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El polígono de frecuencias prácticamente son puntos en la parte central de los datos, de las clases, y lo que tenemos que hacer es únicamente unirlo. De hecho, lo podemos hacer de manera conjunta con el histograma. Aquí, de nueva cuenta, se van a topar con técnicas que al momento de cerrar las clases lo pueden generar un poquito
más como si fuera otra clase más o una clase menos. Hay quienes no lo bajan, no bajan hasta la línea. Nosotros lo vamos a manejar para no hacernos bolas al inicio o al final de las clases. ¿Sale? Y lo que es la ojiva lo que nos maneja prácticamente son las frecuencias acumuladas. En este caso, empezamos con el límite real de clase y así con cada una. Y lo que estamos haciendo únicamente es generar las frecuencias acumuladas hasta llegar a 35 datos. Y si nosotros observamos, muchachos, lo que hacemos es graficar de manera ascendente y pues esta es la información que nos arroja el problema. Aquí, ¿por qué no estamos nosotros generando ninguna conclusión, muchachos, o ninguna suposición? Porque la estadística descriptiva no nos maneja que tengamos que inferir absolutamente nada, sino que únicamente generemos lo que es el tratamiento y muestra de los datos. Hasta aquí, muchachos, ¿dudas? No, maestra. ¿No? ¿Sí que está más claro así? Sí. Bien. Bueno, de guiarnos ahí con las hojas. Ahí. Sí, no, van a ver, ahorita en un momentito más voy a ver si se los mando y espero y no, les digo que mi presentación no me falle, porque de hecho, de verdad, no se ve ni siquiera el mouse, muchachos. Miren, déjenme les presumo que Miren, ya tronó. ¿Ya se fijaron? Oh my God. Sí, ya tronó mi Microsoft Office. Entonces, les digo, miren y observen. No puedo ni siquiera, no me da chance ni de cerrar, ni de minimizar, ni absolutamente nada. Mande. Es que no está activando su Microsoft. Igual puede activarlo metiendo su cuenta o su correo de la escuela y ya podría activar su Office y ya no necesariamente lo tiene que pagar. Pues sí, porque cuesta 1,500, ya lo investigué, muchachos. Entonces, les digo que sí, muchas gracias por el tip. Van a ver, sí, voy a intentar, pues sí, es mi herramienta de trabajo, ¿verdad? Necesitamos checarlo. Por lo pronto, muchachos, sí está quedando más claro si lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Sí, maestra. Y una disculpa por mi letra tan fea, pero sí estoy tratando de hacer el apunte aparte porque obviamente mis apuntes son diferentes y pues lo del libro es totalmente diferente. Entonces voy a intentar facilitarles de esta manera para que no batallen. Una cosa bien importante que tenemos, muchachos, es que hasta aquí se estaría terminando lo que sería la unidad número 1. Entonces, el trabajo de esta semana son 3 problemas y por ahí una investigación. No se les olvide, muchachos, que los problemas, si nosotros estamos manejando datos enteros, por ahí se van a dar cuenta que son 2 problemas de datos enteros y uno de punto decimal. Me gustó empezar con uno de punto decimal. Normalmente, cuando estamos de manera presencial, veo uno de punto decimal y uno de entero para que chequen la diferencia, pero pues en esta circunstancia, pues no se pudo, ¿verdad? Entonces, chequé de punto decimal. Nada más, no se les olvide que cuando vamos a trabajar puntos decimales, vamos a respetar y vamos a acomodar todo para manejar el mismo número de puntos decimales. Si estamos trabajando números enteros, vamos a trabajar con únicamente números enteros, ¿sale? No me vayan a mezclar. Si tenemos números enteros, no se vale que me pongan números con punto decimal a la hora de la formación de las clases. Para todo el tratamiento, para sacar marcas de clases y límites reales de clases, sí, pero para las clases, para la formación de clases únicamente es, si tengo enteros, utilizo enteros. Si tengo puntos decimales, utilizo puntos decimales. De ahí en más, nada más hay que tomar en cuenta que hay que tratar de tomar los mayor número de cifras después del punto decimal posibles para que pues nos quede lo más exacto que se pueda. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra.
No, son las 4:01. Otra cosa, el examen, chicos, ay, déjenme, ya les dejo de compartir. El examen va a ser la siguiente semana, muchachos, para darles oportunidad de... Sí, porque siento que no, que es muy feo que les estén hablando nada más así. Para el examen va a ser la siguiente semana por si tienen ganas de repasar o buscar más información, lo vamos a manejar que el examen es el jueves de la siguiente semana. Por ahí de todas formas les voy a pasar la información de cómo lo vamos a hacer también la siguiente semana. Porque necesitamos tener una videosesión. Yo creo que va a ser el miércoles la videosesión para darles a detalle lo que va a ser la dinámica de la aplicación del examen de la unidad número 1. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Asuntos generales que checar? No, maestra. No, nada más me queda pendiente mandarles las fotos de las, miren, de hecho aquí las tengo, de las hojitas que por ahí son del problema. ¿Qué prefieren, las hojitas o la presentación? No, díganme. Hojitas, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿eh? Para podernos arrimar más. Va, entonces les mando las hojitas porque miren, no, están bien feos mis apuntes, miren. Están horribles, entonces sí. Sí, las hojitas ya quedaron más monas. Entonces, hasta aquí quedamos, muchachos, con nuestra videosesión. Si tienen alguna duda, yo me estoy conectando más o menos a la hora de clase un poquito más tarde, de lunes a jueves, en la plataforma. Ténganme paciencia si por ahí no les contesto muy rápido, pero sí es como mucho trabajo el que se queda acumulado. Y si no hay dudas, chicos, pues bonita tarde y nos estamos en contacto el lunes para las nuevas indicaciones de la semana, el miércoles en la videosesión, el jueves en el examen y en estos días ya para la revisión de sus trabajos, ¿sale? Oiga, maestra. Mande. Bueno, yo llegué poquito tarde, al inicio sí pasó lista. Qué bueno que me acuerdas, no he pasado lista, déjenme descargo la lista de asistencia. Se está descargando, ¿eh? Ya, listo, se descargó el archivo. Sí, no, gracias, no había pasado lista. Sale, pues. Muy bien, chicos, nos vemos. Sale, hasta luego. Bonita tarde. Maestra, yo tengo una duda. Dime. Los trabajos, ¿por qué los dice que del 7 al 10? ¿Qué no es hasta el sábado para entregarlos? Fíjate que creo que se los dejé hasta el domingo, ¿no? El lunes. Bueno, yo había visto que era para el lunes. Sí, pero no. Sí, es que los trabajos... entre paréntesis dice del 7 al 11, pero para entrega sí dice hasta el domingo. Ah, sí, ya entendí. Lo que pasa es que, bueno, en mi muy particular punto de vista, pensé que iba a ser como más fácil como identificar y les puse la semana que correspondía al área de trabajo, bueno, sí, a la semana de trabajo y esta semana es del 7 al 11, pero la entrega es obviamente dependiendo de la complejidad y en este caso por eso les decía que estuvieran muy al pendiente de los días de entrega y esta semana la entrega es el domingo. Y si se fijan, ya les puse el trabajo 1 de tal a tal semana, el trabajo 2 de tal a tal, y así para que como que se quedara un poquito más organizado. Sí, nada más chequen, por favor, si de la semana de trabajo, ¿qué día van a entregar? Sale, maestra. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Ok, maestra. Sí. Bien, chicos, si no hay más dudas, bye. Hasta luego. Es